¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista más container, espacio donde, como siempre, conversamos sobre logística, sobre los seguros de carga, el transporte, el comercio exterior, en fin, tanto en América Latina y en el mundo. En esta oportunidad nos acompaña Santiago Velázquez, quien es Key Account Manager en Skoll, con quien conversaremos, entre otros temas, sobre el momento por el cual están pasando los seguros de carga en nuestra región y cómo se proyectan en los próximos meses. Santiago, ¿cómo te va? Muchas gracias por aceptar la invitación de Más Container. Un gusto, Claudio. Muchísimas gracias por tenernos acá. En representación de Skoll también les extendemos este agradecimiento. Y bueno, esperamos que sea de mucha utilidad todo lo que vamos a conversar acá. Son temas muy interesantes y de mucha actualidad. Entonces, les agradecemos incluirnos. Bueno, a modo de introducción, ¿qué entendemos cuando hablamos de seguros de carga y cómo se benefician principalmente los transportistas al momento de adquirirlo? Bueno, realmente en el seguro de carga hay varios tipos de coberturas, digamos, considerando que hay varios parties involucrados, varios actores dentro de una cadena logística. Entonces es importante diferenciar que el seguro de carga finalmente lo que va a cubrir es la mercancía que se está transportando. El seguro de carga, all risk, el todo riesgo, cubre al dueño de la mercancía que está haciendo una importación, una exportación o un movimiento doméstico de los riesgos que pueda ocurrir sobre su carga. Entonces, ahí, ¿cuál es la importancia o cuál es el beneficio que recibe ese involucrado? Finalmente va a proteger el valor de su mercancía, va a poder recuperar las posibles pérdidas que ocurran, daños que ocurran. Entonces, el principal beneficiado para los transportistas, porque es importante, que hay unas coberturas específicamente para los transportistas que cubren una porción del valor de la carga. Va a depender mucho de lo que es la responsabilidad limitada, que en los casos de los transportistas, pues como su nombre lo indica, no va a cubrir el 100%, es limitada. En cambio, esta cobertura para el 100% del valor de la mercancía va a ser una forma de complementar esta cobertura, de poder tener un servicio mucho más diferenciado de parte a sus clientes. Entonces, realmente puede marcar la diferencia en cuanto a la prestación de esos servicios, proteger de una forma mucho más completa a los clientes de los transportistas y finalmente podría ser incluso una línea de negocio para ellos, porque ese es un producto que ellos también podrían incluir dentro de su portafolio para que los clientes lo puedan adquirir en el momento en el que quieran. Entonces los beneficios son palpables para todos los diferentes involucrados en esa cadena. Y en ese mismo sentido, tomando en cuenta todos los años de experiencia que adquiere Skoll, por ejemplo, que es una empresa reconocida a nivel latinoamericano, hablábamos de los beneficios, pero también hay riesgos. ¿Cómo se enfrentan esos riesgos, principalmente en las cadenas logísticas? Pues son muchos los riesgos que están involucrados en un movimiento de mercancía. Hay unos muy visibles que llaman mucho la atención, que generan mucha viralidad en redes sociales, como puede ser el accidente de Baltimore, como pueden ser los encallamientos de los buques en los diferentes estrechos que han sucedido, que son, digamos, riesgos muy visibles, un poco más catastróficos, podría decirse, porque los impactos son muy grandes, pero además de estas grandes noticias que llaman tanto la atención, los riesgos se ven en el día a día. ¿Qué puede ser? ¿Cuáles son los riesgos que nosotros más vemos y con más frecuencia nos encontramos en nuestra gestión? Pérdidas, ya sea de cajas o pallets en los diferentes terminales. Es algo que pasa con muchísima frecuencia, que es muy sencillo, simplemente se rasga una etiqueta de identificación y ya es muy difícil identificar cuál es esa mercancía. Entonces esas pérdidas parciales ocurren con muchísima frecuencia. También los daños parciales por la misma manipulación que hay en la mercancía, considerando estas, digamos, cadenas de suministro que cada vez son más complejas, como lo hablábamos ahorita, muchos involucrados. Eso exige que la mercancía tenga que pasar por muchas manos, tiene que pasar por un transporte terrestre, luego por un transporte internacional marítimo o aéreo, unas terminales en origen, terminales en destino, bodegas de consolidación, desconsolidación, bodegas aduanales, y cada uno de estos puntos conlleva una manipulación de la carga que también presenta daños, pérdidas, que son los accidentes o los riesgos que debemos materializar de forma diaria. Entonces es algo que todos los días estamos recibiendo este tipo de daños. Entonces, además de esos grandes riesgos macro que estamos viendo, como pueden ser incendios en los buques,
riesgos climatológicos, que cada vez vemos mayor inclemencia en esos diferentes actos que van sucediendo a lo largo del año, pues también tenemos esos riesgos del día a día, que son la misma manipulación, la misma necesidad de contar con cadenas multimodal, donde la mercancía pasa por muchas manos y que finalmente impacta la mercancía que se está transportando. Entonces, son muchos los riesgos que están involucrados en un proceso de movimiento de carga y finalmente, pues digamos, estamos muy expuestos. Algunos de esos riesgos se pueden controlar, pero hay otros riesgos que van a ser definitivamente incontrolables y que la única forma en la que podemos controlarlos es, digamos, a través de un seguro que nos permita tener esa tranquilidad de que finalmente si algo sucede, pues tenemos ese respaldo por parte del seguro, en este caso de carga. Bueno, sin ir más lejos, distintos estudios han revelado en las últimas semanas solamente de que va a haber una especie de transición meteorológica o climática. Vamos a pasar de lo que es el fenómeno del niño a la niña y ahí va a haber todo un cambio que va a afectar necesariamente al comercio marítimo puntualmente. Huracanes, Exacto. tornados, son algo que estamos viendo, apenas está empezando, por ejemplo, la temporada de huracanes en toda la costa este de Estados Unidos, que finalmente eso va a impactar las cadenas de suministro porque entonces modifican las rutas o si, digamos, pasa algo que no esté programado, puede afectar directamente a alguna embarcación que se esté movilizando por esa zona. Luego vienen los incendios forestales, y claro, cuando no es un exceso de lluvia, va a ser entonces exceso de sequía y de calor, y empiezan los incendios forestales que también pueden impactar pues la mercancía y todo aquello que esté en esas zonas de, digamos, de mayor riesgo. Entonces estamos muy expuestos, estamos viendo con más frecuencia y con más impacto esos sucesos meteorológicos. Entonces es algo que pues podemos mitigar de ciertas formas, podemos mitigar desde la planeación, podemos mitigar desde la identificación de esos riesgos, podemos mitigar desde la gestión de esos riesgos, pero que de todas formas siempre va a haber algún tipo de exposición y que para eso precisamente es que se requiere o se recomienda de forma tajante tomar el seguro de carga. Y puntualmente en el caso de Skoll, por ejemplo, sobre eso que marcaba Santiago, el tema de el monitoreo, la trazabilidad, el seguimiento de la mercancía de un punto a otro, ¿cuánto valoran las nuevas tecnologías que están ingresando al sector? Es fundamental. Realmente, una de las herramientas que se tiene, por ejemplo, para mitigar algunos de los riesgos en cuanto a robo, por ejemplo, va muy ligados con temas tecnológicos. Algo que en algunos países de América se conocen como escolta satelital, marchamo electrónico o simplemente dispositivos desechables que se ubican en la carga para poder monitorear todos los trayectos. Son algo que tiene un impacto gigante en, digamos, por un lado, la mitigación de la ocurrencia del riesgo de un robo, de una pérdida de la mercancía, pero por otro lado también la acción o digamos, la respuesta que se puede presentar cuando ya sabemos e identificamos que se presentó un robo. Entonces, cada vez la tecnología nos permite tener una trazabilidad mucho más precisa, mucho más exacta, poder saber dónde está nuestra carga, en qué lugar, por dónde ha pasado y hacia dónde se dirige, y poder ver en tiempo real por dónde está la mercancía, pues nos va a permitir identificar la ocurrencia de un riesgo o la materialización de un riesgo de forma mucho más inmediata, en tiempo real, de forma que también podamos reaccionar y que los organismos de control puedan reaccionar ante esto, pero también, digamos, nos va a permitir tener mucha más información, mucha más trazabilidad, lo que nos permite actuar de forma preventiva también, no solamente después de que ocurre el riesgo, sino de forma preventiva mitigar cuáles son las rutas más peligrosas, cuáles son las rutas donde se presenta mayor accidentalidad o mayor robo, y de esa forma también de forma preventiva y en esa misma planeación que tenemos de nuestras cadenas de suministro, poder tomar decisiones que impacten positivamente la presentación de esos riesgos. Y con toda esa contingencia, ¿se percibe una mayor demanda para adquirir seguros de carga? Hay países donde se identifica de forma mucho más visible. Por ejemplo, hay países como México donde digamos, la cantidad de riesgos que se identifican, la cantidad de riesgos que se hacen realidad o que se manifiestan,
hace que México sea un país con una demanda altísima de seguros de carga. Claro, es mucho más cercano el riesgo, es mucho más cercano esta materialización, entonces, digamos, está mucho más sensibilizado el mercado en cuanto a la ocurrencia de estos riesgos. Hay países donde, por ejemplo, en Sudamérica, pues como Chile, Uruguay, Argentina, donde digamos el riesgo de robo directamente no ha sido tan visible como en otros países más de Centro y Norteamérica o Centroamérica y la parte sur de Norteamérica. Entonces, digamos, todavía hay un poquito más de escepticismo por parte de algunas empresas, pero donde de todas formas, así no haya directamente robo, que es uno de los riesgos que más visibles, que más se relacionan con las coberturas para carga, de todas formas, en estos países también ocurre con muchísima frecuencia pérdidas y daños parciales o totales de la carga. Entonces, digamos, a medida que va pasando el tiempo, vemos con mayor frecuencia, mayor visibilidad estos riesgos materializarse y por tanto eso impacta de forma directa la sensibilización que tienen las empresas, la conciencia que tienen las empresas de estos riesgos y eso va directamente ligado con la demanda. Entonces, respuesta corta es, efectivamente se está viendo un incremento en la demanda de seguros. En entrevista más contenedor estamos conversando con Santiago Velázquez, quien es experto en seguros de carga, trabaja obviamente, es experto en SCOL y también además de proyectos y contenedores para el comercio internacional. Quiero profundizar un poquito, Santiago, respecto a esta preocupación que es a nivel continental, me atrevo a decir, que es el robo de carga. Puntualmente en el transporte terrestre, ya decías, las estadísticas marcan a México como el país más complicado, pero estamos hablando de una realidad que de alguna forma se ha ido trasladando también a otras regiones latinoamericanas, Centroamérica, en Sudamérica también, Chile de hecho, donde estamos ahora trabajando en más container, se ha habido fuertemente impactado en los últimos años respecto a esa tendencia. ¿De qué manera se puede bajar el índice de siniestralidad en cuanto a seguros de carga, pero ¿cuáles son las medidas? Algo nos hablabas en la primera parte, pero ¿cómo se puede bajar ese índice que, más que controlarlo, ha ido creciendo a nivel local? Totalmente. Sí, lamentablemente por todas las diferentes situaciones macroeconómicas han impactado de forma social muchos países que estaban un poco más cómodos en ciertos momentos, lo que ha incrementado el robo a nivel generalizado en todo el continente. Entonces, algo que me sorprende mucho a mí es, por ejemplo, Chile, un país que históricamente ha tenido una seguridad muy alta comparativamente con otros países de la región, pero que ahora se está viendo robo de mercancía en este país. Entonces, digamos, las formas más efectivas de mitigación para poder controlar un poco este riesgo que estamos expuestos va a ser, por un lado, lo que hablamos ahorita, la tecnología, esa verificación, trazabilidad, seguimiento de la carga en vivo, y otro que pues, lamentablemente es un poco más directo, que es el escolta, ¿cierto? Entonces vemos sobre todo por parte de las aseguradoras, una de las estrategias que ponen a disposición o que recomiendan para los clientes a la hora de mover mercancías que puedan ser, primero, de alto riesgo, ¿cierto? Vulnerables. No todas las cargas van a estar tan expuestas al robo. Por ejemplo, maquinaria. Hay una maquinaria tan especializada que incluso si yo me la robo, me va a dar mucha dificultad venderla o encontrar un mercado secundario para poder hacer esa venta. En cambio, mercancía como pueden ser alimentos, está en el primer lugar. Tecnología de consumo masivo, televisores, celulares, electrodomésticos, productos textiles, también estaría en ese tercer lugar. Entonces, con estos tipos de mercancía que son más propensos al robo, y donde se presenta con más frecuencia este tipo de siniestros, pues es ahí donde la aseguradora entra a recomendar o a solicitar, o incluso en algunos casos, según el valor de la mercancía, a requerir que se cuente con un escolta físico que acompañe la carga. Eso actúa como un elemento de disuasión. Si, digamos, se está planeando un golpe, un robo hacia un vehículo que se sabe que está transportando una mercancía que puede ser de interés para los ladrones, y ven que hay un acompañamiento por parte de un vehículo externo que está precisamente validando o mitigando
que se vaya a presentar este robo, pues va a actuar como un elemento de disuasión. Tal vez se va a evitar el robo, o si de todas formas se intenta realizar, pues por lo menos va a haber una medida de seguridad que va a actuar en contra de que se presente ese robo o en pro de que se recupere la mercancía robada si efectivamente sucede. Entonces, lamentablemente son medidas que incluso pueden aumentar costos logísticos para los clientes, porque entonces si yo estoy transportando cierto tipo de mercancía, valores elevados, pues voy a tener que incluir dentro de mis costos la utilización de estos escoltas o satelitales o escoltas físicos inclusive, pero que de todas formas va a ser la única forma o la forma más efectiva que tenemos en este momento para poder disuadir y controlar los robos que se han estado presentando en toda la región. De alguna manera, como bien decías tú, Santiago, falta más inversión o una mayor inversión para poder controlar este flagelo que nos afecta a distintos países. Y también puede ser un cambio, una mayor capacitación, por ejemplo, a los conductores de camiones, a los transportistas en general. Cambios de protocolos, tal vez pueden estar los protocolos hoy obsoletos por todo lo que se está viviendo. Por supuesto. Digamos, mientras más medición hagamos, que es lo que nos permite la tecnología, mayor medición nos permite tener más información, mayor información nos permite tomar mejores decisiones. Entonces, si por ejemplo se identifican que algo es algo que en México se tiene súper trazado, que es cuáles son esas rutas más peligrosas, esas rutas donde se presentan robos, esas rutas donde se presentan menores robos, pues eso nos permite tomar decisiones, tanto desde agentes de carga, empresas de transporte terrestre e incluso los dueños de la mercancía, los mismos shippers o consignees, permiten tomar decisiones y decir, mira, yo normalmente tengo esta ruta en la cual estoy transportando mi mercancía, pero viendo lo que está sucediendo, pues prefiero tomar una ruta que pueda ser un poco más larga, que pues tal vez puede incluso tener un mayor costo, pero que pasa por autopistas de peaje, autopistas de cuota, vías que son más, que están en una mejor infraestructura vial y tienen también una mayor seguridad o vigilancia por parte de las autoridades, entonces que me permite a mí tener un poco más de control, un poco más de mitigación de esos riesgos. Entonces tal vez puede que sea una ruta un poco más larga, un poco más extensa, pero que finalmente va a influir en que es una ruta menos riesgosa y voy a tener un poco más de control sobre esos riesgos a los que estoy expuestos. Y en materia global, ¿cómo estamos? Y cuando digo cómo estamos, nosotros, América Latina en general, en cuanto a la competitividad, comparándonos, por ejemplo, con otras zonas que son más grandes, sí, pero estamos avanzando para poder tratar de llegar a un nivel de un mercado europeo, asiático en materia de seguros? Digamos, hay algo que impacta directamente la competitividad en cuanto a costos, en cuanto a las condiciones, y es precisamente el riesgo, ¿cierto? Las aseguradoras tienen pocos, pero algunos elementos con los cuales pueden equilibrar un poco la balanza entre el ingreso y el riesgo, que es a través de deducibles, por un lado, tasas, por otro, y protocolos de seguridad en tercer lugar, ¿cierto? Entonces, a medida que sea una región más riesgosa, va a obligar a la aseguradora a tener unas condiciones menos competitivas. Entonces, eso, digamos, es un riesgo adicional, un riesgo macro que estamos viendo en la región, que a medida que aumente la siniestralidad, podríamos estar encontrando en próximos años o en el mediano plazo condiciones que puedan ser más estrictas en cuanto a cobertura, menores coberturas o no te cubrimos estos riesgos o estos otros, o incluso que nos pongan deducibles más elevados. Entonces nos obliga a que, claro, la mercancía, actualmente que tenemos una cobertura del 100% del valor de la carga, a medida que empieza a haber deducibles, pues entonces ya estamos asegurando o cubriendo un menor porcentaje de ese valor. Entonces, indudablemente, el riesgo en cuanto a competitividad que tenemos en América Latina es precisamente la siniestralidad, que si tenemos una siniestralidad superior a otras regiones del mundo, pues nos vamos a encontrar sí o sí con unas condiciones menos competitivas en cuanto a seguro.
Y ahí entra juega un rol fundamental, me parece a mí, los sistemas aduaneros. Para poder llegar a esa competitividad es clave, fundamental, me parece a mí, tener aduanas que sean rigurosas, con normativas vigentes o con protocolos vigentes para que pueda minimizarse esos riesgos de pérdida. Indudablemente, las aduanas, las diferentes autoridades que están involucradas en este proceso de transporte de mercancía o de movimiento de las cargas van a tener un impacto muy grande, van a tener un impacto desde las políticas que se definan, van a tener un impacto desde la ejecución de esas políticas que finalmente pueden o no mejorar las condiciones de competitividad y que pueden o no mejorar las condiciones de siniestralidad. Entonces, digamos, está también, digamos, en manos de las autoridades y de las aduanas y de los diferentes involucrados el poder ir mitigando algunos riesgos, temas tan sencillos como puede la infraestructura vial, la infraestructura de puertos, la infraestructura en las aduanas, es algo que permitirá, potencializará esa gestión, esa eficiencia en los procesos de movimiento de carga o que podrían actuar incluso en contra. Entonces, a medida que hay mayor inversión, mayor eficiencia en los procesos de aduana, en los procesos de los puertos, en los procesos de aeropuertos, pues también finalmente se va a reducir el impacto de los riesgos y finalmente eso también impactará en la competitividad. Entonces es una conexión larga, un dominó, un efecto dominó que finalmente pues nos impacta a todos. Y por último, Santiago, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado en estos minutos que nos has regalado, ¿cómo se proyecta el segundo semestre 2024, pero fundamentalmente ya lo que viene el próximo año, año 2025, en cuanto a los seguros de carga? ¿Cómo lo proyectan ustedes en SCOL? Pues esperamos nosotros y proyectamos nosotros un resultado que es muy positivo en cuanto a la sensibilización de las empresas, ¿cierto? Cada vez vemos mayor sensibilización por parte de los clientes, por parte de empresas en las que estamos en contacto, de la importancia y beneficios de tomar el seguro. Entonces eso finalmente nos da mucha tranquilidad y nos motiva a que tendremos un excelente segundo semestre del 2024 y excelente inicio del 2025, pero también digamos en la misma demanda de estos seguros, porque claro, a medida que aumenta la sensibilización, aumenta la demanda, aumenta la conciencia alrededor del tema del seguro de carga, entonces es un rubro que ya muchas más empresas están incluyendo dentro de sus costos logísticos, incluyen dentro de su planeación estratégica, táctica y operativa en cuanto a la gestión de la carga. Entonces, todos esos diferentes involucrados o actores, que son los transportistas, que son los NVOCC, agentes de carga, embarcadores, co-loaders, cada vez hay una mayor conciencia de la importancia de este servicio, que es algo que pueden incluir dentro de su portafolio, incluso tener una rentabilidad sobre él. Entonces creo que esa mayor conciencia de los beneficios y excelente herramienta que es el seguro de carga finalmente va a tener un impacto muy positivo para todos, que lo estamos viendo en este momento, que ha tenido muy buen año ha sido muy buen año el 2024 para el seguro de carga. Entonces auguramos, proyectamos y esperamos lo mismo para este 2024 semestre 2 e inicios del 2025. Y por último, Santiago, para finalizar esta muy interesante conversación sobre seguros de carga, puntualmente SCOL, ¿cuáles son los desafíos que tienen para lo inmediato? Pues por un lado está, digamos, la gestión del riesgo, ¿cierto? El poder tomar toda la información y experiencia que ya hemos tenido en cuanto al conocimiento de las cadenas de suministro de nuestros clientes o que hemos conocido a través de nuestros clientes y toda esa información que hemos podido recopilar tanto desde la emisión de los seguros de carga como desde la gestión de los procesos de reclamación y cómo poder unir todos estos puntos para poder llegar a estrategias que permitan gestionar de forma más eficiente los riesgos. Porque claro, nosotros estamos en el negocio de los seguros de carga, pero mientras menos impacto tengan los riesgos sobre nuestros clientes, pues también va a ser mucho más beneficioso para nosotros y para nuestros clientes en términos de la misma siniestralidad. Entonces, uno de esos grandes retos va a ser poder incorporar mejores tecnologías, más tecnología, mejores procesos
en cuanto a la identificación y prevención de los riesgos para que finalmente nos permita tomar estrategias específicas, claras y concretas con nuestros clientes y que eso a su vez signifique menor siniestralidad, lo que lleva a mayor competitividad en cuanto a los seguros y que finalmente pues eso nos beneficia a todos, nos beneficia a nosotros como intermediarios, beneficia a nuestros clientes como intermediarios de carga o directamente shippers o consignees. Entonces ese es como el paso siguiente en el que estamos trabajando, cómo adoptar tecnologías, cómo adoptar mejores procesos y poder planear y prevenir de forma mucho más efectiva los riesgos, más allá de solamente vender el seguro de carga, que es, digamos, nuestro negocio core business. Santiago, te quiero agradecer estos minutos que nos has regalado acá en Más Container para poder profundizar en esta temática que es tan contingente como son los seguros de carga y también entender lo que va a venir en los próximos meses, porque es un tema que claramente va a impactar a todo lo que es la cadena de suministro. Te agradezco, Santiago. Al contrario, muchísimas gracias, Claudio, muchísimas gracias a todos en Más Container por permitirnos tener este canal para conversar un poco de un tema que nos interesa tanto como es el seguro de carga. Entonces, estamos muy agradecidos y disfrutamos mucho de este espacio. Espero que sigamos en contacto. Así será. Un abrazo, Santiago, que estés bien. Un abrazo grande. Chao, chao para todos.